Secretario de Minería de la provincia de Río Negro es Joaquín Aberastain Oro. Joaquín, Mario Favole te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Mario? Buen día. Un saludo ahí a toda la producción y la audiencia. Bueno, gracias por estos minutos donde queremos hablar de la participación de la provincia de Río Negro con, por lo menos, al menos dos de los proyectos más avanzados que tienen en el plano de la minería, de alrededor de más de 50 proyectos, en Arminería. ¿Para qué sirvió este encuentro? ¿Cuál fue el objetivo de la provincia en estas jornadas que se hicieron en Buenos Aires? Bueno, fue una jornada larga y muy fructífera, muy productiva. Arminera es la feria internacional más importante que se hace en Argentina, que se hace cada 2 años. Y en esta edición especial, a comparación de hace 2 años atrás, la diferencia sustancial fue la convocatoria que tuvo, que fue prácticamente el doble a lo censado en la anterior. Esto a nosotros también nos permite, como bien decís, mostrar el potencial que tenemos, geológico minero, el avance de los proyectos y también cuáles son las políticas de gobernanza minera que tenemos en la provincia. Entonces, con esto fortalecemos muchos vínculos institucionales y a su vez, dentro del balance, lo que te puedo decir es que hay muchísimo interés hoy en Río Negro por el tipo de minerales que tenemos, muchos minerales estratégicos que son para la transición energética, como son el litio, tenemos los minerales de tierras raras, tenemos el proyecto de uranio y vanadio y por supuesto nuestro proyecto insignia, que es el proyecto Calcatreu, que hoy está en una etapa de construcción. Bien, Calcatreu es el más avanzado. ¿El de uranio vanadio es el proyecto Ivana? El proyecto Ivana, claro. Históricamente el proyecto de uranio vanadio se conoció como el proyecto Amarillo Grande, que está al norte de Valcheta. Son varios depósitos, 4 depósitos en total, los cuales uno de ellos es el depósito Ivana. El depósito Ivana es el que más exploración tuvo en estos últimos años, entonces tiene mejores resultados, se conoce mejor el yacimiento y es el depósito en el que se han anunciado el año pasado y a principios de este año las inversiones para pasar a una etapa de factibilidad. ¿Qué significa esto? Son poder perforar bien el proyecto, se llaman infill, que son perforaciones muy cercanas unas con otras, y con esos resultados poder conocer bien la mineralogía que esto tiene, cómo varía el mineral adentro del depósito y dentro de la factibilidad poder hacer los estudios se hacen estudios de factibilidad técnica en términos de cómo procesar el mineral, cuál es la licencia que tiene el proyecto en cercanía, cuáles son las inversiones que se tienen que hacer y cómo va a ser la planta de tratamiento. Todo esto más o menos se estipula que en 2, 3 o /4 años tener los resultados y si los resultados son buenos pasar a la siguiente etapa. Pensándolo en ingresos y en repercusiones laborales, ¿qué puede pasar con la minería en Río Negro en los próximos 5 o 10 años? Bueno, es una curva creciente. Todos los proyectos inician con en primera instancia, una gran demanda en las etapas constructivas y posterior a eso, cuando entra en operación, se intensifica, no solamente por la contratación de mano de obra local, sino toda la demanda de proveedores que esto trae. Nosotros, al ser una provincia incipiente en lo que es minería metalífera, lo que tenemos que hacer, y trabajamos mucho con los municipios locales donde están cercanos a los proyectos, es preparar el escenario para. Sí, entonces nosotros hacemos muchas capacitaciones en lo que es los operarios que va a tener la mina y también líneas de garantías y financiamiento para los proveedores. Nosotros entendemos que si este proceso en los siguientes 2 o 3 años se preparan los rionegrinos para poder operar la mina, podemos garantizar que la contratación de este tipo de perfiles van a ser todos nuestros, como siempre dice nuestro gobernador, todo lo que nosotros trabajamos es de los rionegrinos y para los rionegrinos. Joaquín, buen día, ¿cómo estás? Agustín Bulfón te saluda. ¿Qué tal, Agustín? ¿Podemos decir que entre la Arminera previa y esta edición, Río Negro entra con otro ancho de hombros, digamos, entró más tranquilo, sobre todo para con otras provincias que quizás tienen también minería y me imagino que en un evento así es donde se mide un poco esa inflada de pecho, vamos a decir? Sí,
Mira, vos lo dijiste muy bien, termina siendo una competencia sana entre jurisdicciones mineras. Hoy me toca ser el vicepresidente del Consejo Federal de Minería, donde estamos nucleados las 23 provincias. Trabajamos mucho de manera articulada, incluso con la Secretaría de Minería de la Nación, para fortalecer justamente los potenciales individuales que tiene cada provincia. Como mencioné al principio, Río Negro hoy tiene muchos de los minerales donde apuesta la política nacional, pero sobre todo lo que hoy está demandando el mundo. Tenemos el litio, no es el litio del norte, pero tenemos el litio en pegmatita, que es el litio en pegmatita. El primer productor a nivel mundial es Australia y produce litio en pegmatita. Tenemos uranio y vanadio, que también el mundo iba para las energías limpias. Tenemos oro y plata, como mencioné. Tenemos las tierras raras, que se usa para todas las tecnologías de carbonización. Entonces tenemos muchos. El primero que se busca es qué tenemos, digamos. Tenemos mucho de lo que hoy busca el mundo. Y por otro lado, que es muy importante que lo que miran los inversores, es si tenés estabilidad fiscal, si tenés seguridad jurídica, si tenés licencia social en los proyectos, y esto es todo lo que se fue construyendo en estos últimos 4 o 5 años. Entonces, con una pequeña muestra que nosotros pudimos dar hace 2 años, hoy muchos de esos objetivos concretos de modificación de código, de generar estabilidad fiscal, hoy es una realidad en la provincia. Somos la primera provincia que adhiere al RIGI, tenemos un código de minería moderno, tenemos licencia en las zonas que se desarrollan los proyectos. Entonces, hoy Río Negro es foco para un inversor en Argentina. ¿Qué se viene en el corto plazo? Si tuvieras que marcar algunos mojones en los próximos, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años, ¿a qué tendríamos que prestar la atención hablando de minería en la provincia de Río Negro? Bueno, en primer lo voy a dividir en 2 grandes títulos. Uno es preparar al rionegrino, lo que hablaba hace un momento. Nosotros estamos con capacitaciones donde invitamos no solamente a institutos públicos, sino también a las universidades. Incluso también hemos hecho convenio con WOCRA a través de la fundación para preparar a los rionegrinos en términos de mano de obra para poder abastecer a los proyectos y que el impacto real que tenga un proyecto esté en la sociedad y sobre todo en el radio de influencia de los mismos. Y después, por otro lado, en los avances individuales de los proyectos, trabajar todo lo que es la instalación de tecnología. Nosotros apostamos fuertemente a lo que es el control y fiscalización y estamos trabajando con INVAP, con el tema de los barridos satelitales y el seguimiento de los proyectos a través de cámaras con uso de inteligencia artificial. Todo esto nos permite tener un mejor control de las normativas ambientales, pero sobre todo la transparencia y la trazabilidad que tienen los proyectos en términos de comercialización, y esto poder mostrárselo al rionegrino genera licencia y mostrárselos a los inversores genera la transparencia que ellos buscan en una provincia para poder invertir. Joaquín, hablemos de plata, hablemos de la Viva, de la Tarasca, de la Villuya. Sí. ¿Qué le queda a la provincia? A la provincia, bueno, vos tenés un árbol de impuestos muy grandes, donde vos de cada $100 que exportás de un lingote de oro, 47% son impuestos, entre nacionales e impuestos provinciales. A esto después hay que sumarle dentro de la provincia alrededor de 10 puntos, que en realidad son 9,5, de lo que son la regalía, que ronda alrededor de 3%, el impuesto para el desarrollo, que esto es un dinero que va a un fondo fiduciario que es específicamente para obras, obras de tipo culturales, pueden ser modificaciones en colegios, se puede aplicar también para la construcción de club. Todo esto es en la zona de los proyectos. Y después el fuerte es lo indirecto, que tiene que ver con la contratación y la tributación de proveedores al proyecto, que esto siempre ronda alrededor entre los 23 y 27 puntos. Entonces, de cada $100 que se exportan, vos garantizás alrededor del 75% que siempre se quede en la Argentina y un 35-37% que se quede en la provincia. Y el resto es la ganancia bruta de la empresa. Joaquín, y esto es un poquito más como para tomar con pinzas porque sé que es complejo, pero ¿existe al menos en el horizonte
una opción que implique que no salga crudo el material de la Argentina, que tenga un proceso, que se le agregue algún valor, o eso ni siquiera se piensa? El material, vos el oro, por ejemplo, si vamos a hablar de lo que es lo metalífero, oro, plata, que es el proyecto, por ejemplo, Calcatreu, estamos al tope de la generación de valor agregado de un mineral exportable, que es el metal doré. Vos tenés hoy solo dos refinerías en el mundo, y la gran mayoría de los proyectos por lo general exportan lixiviado. ¿Qué es la aportación del lixiviado? Es cuando vos sacás el mineral, lo triturás, lo pasás a las peletas de lixiviación, por decirlo así vulgarmente, se exportan esos baldes. En Río Negro no. En Río Negro le sumamos toda la parte de fundación y lo que se exporta es el metal doré, que es como si fuese un lingote que tiene mezclado el oro y la plata. Eso es lo máximo que se puede hacer en cualquier jurisdicción minera si es que vos no tenés refinerías en tu país. Nosotros desde Río Negro exportamos el metal doré, incluso en la cadena completa, que también va a ser el punto de exportación, que muchas veces eso en algunas provincias no sucede porque no tienen aeropuertos internacionales, claro, o no tienen un puerto de agua profunda para poder exportar. Desde Río Negro vamos a hacer la cadena absolutamente completa, desde sacar el material, de triturarlo, molerlo, que tenga su proceso de lixiviación, pasar a la sala de fundación y ya tener los lingotes para después llevarlo a la zona de exportación, que bueno, como eso todavía no está cerrado, pero ya se está trabajando para que sea desde el aeropuerto de Bariloche o que sea de algún puerto nuestro de aguas profundas. Muy bien, Joaquín, gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes, que tengan un buen día.